0. Bueno, un saludo muy cordial para todos. Gracias a la Fundación Nacional del Riñón de Illinois por invitarme a participar en este evento. Yo soy el doctor Juan Carlos Caicedo, soy profesor asociado de cirugía, soy un cirujano de trasplantes de Northwestern Memorial Hospital y un cirujano de trasplante pediátrico de Lurie Children's Hospital. Y además soy el director del programa hispano de trasplantes de Northwestern Medicine. Hoy vamos a hablar acerca del trasplante de riñón de principio a fin. Cuando los pacientes desarrollan falla irreversible del riñón, realmente hay tres opciones. La primera es no hacer nada. Es una opción no muy buena, porque si no el paciente va a fallecer. O sea, eso es una opción que podemos eliminar. Las otras dos opciones o es que el paciente entre en diálisis o reciba un trasplante de riñón. Hay trasplantes renales de donante fallecido o trasplantes de riñón de donante vivo. Cuando es trasplantes de riñón de donante vivo pueden ser de un donante compatible o pueden ser donantes no compatibles. Y cuando eso sucede, lo podemos hacer. No todos los centros lo hacen, pero esto es algo que es posible hacer y lo hacemos. Se puede hacer un trasplante cruzado o intercambio parado de donantes, más adelante les muestro. O se puede desensibilizar al paciente. Si ya tiene anticuerpos performados o es ABO incompatible, podemos remover los anticuerpos de ese paciente para que pueda aceptar el órgano sin rechazarlo. Ahora bien, es muy importante que entendamos algunas cosas acerca del trasplante renal. Los pacientes que reciben un trasplante renal tienen una esperanza de vida más larga que los pacientes que continúan con tratamientos de diálisis. Entonces, una de las grandes ventajas del trasplante renal mejora la oportunidad de sobrevida de los pacientes. Entonces, en esta gráfica vemos cómo la esperanza de vida en color naranja, vemos la sobrevida de los pacientes que están en diálisis según el grupo de edad. Entre más jóvenes están, los pacientes duran más y tengan mayor edad van a durar menos, y especialmente si están en diálisis. En diálisis ven como la sobrevida es mucho menor a que si se trasplantan. En azul está la sobrevida de los pacientes trasplantados. Entonces, en general, se considera que los pacientes trasplantados tienen una esperanza de vida 2,5 veces mayor a los pacientes que continúan en diálisis. Entonces, la gran ventaja de trasplante es que mejora la sobrevida de los pacientes. Segundo, el número de complicaciones en muchas circunstancias es mucho menor a los pacientes que están en diálisis. Y tercero, mejora la calidad de vida de los pacientes trasplantados. Algunas verdades sobre el trasplante renal. De nuevo, el trasplante renal ofrece una mejor calidad de vida, alarga o prolonga la vida en comparación a los pacientes con diálisis y la salud general es buena. En la mayoría de los casos, los beneficios del trasplante superan a los riesgos. ¿Qué riesgos existen? Hay riesgos quirúrgicos. Por ejemplo, si ustedes van a que le saquen una muela en el odontólogo o en el dentista, pueden sangrar, pueden infectarse, pueden tener complicaciones con la anestesia. Todas esas cosas pueden suceder con el trasplante y hay personas que sacándole una muela se pueden morir. Todas esas cosas pueden suceder, pero en la gran mayoría de los casos, esos riesgos son mínimos. Hay mucho más riesgos de morirse si siguen en diálisis que si se trasplantan. Entonces hay riesgos quirúrgicos, hay riesgos médicos, hay riesgos psicosociales. Los medicamentos necesarios para que el trasplante siga funcionando y no se rechace, las medicinas inmunosupresoras, pueden ser asociadas a efectos secundarios o pacientes pueden desarrollar complicaciones con esas medicinas. Por eso es que no se aconseja ningún tipo de autoformulación. Muchos hispanos mayores o latinos mayores o señoras mayores empiezan a formular más que los médicos y a todo el mundo le dicen, tomes esto, mijito, que es bendito. Y entonces empiezan las interacciones de medicinas con esas medicinas no formuladas o prescritas por médicos y pueden haber las toxicidades y los problemas para los pacientes. Entonces, por eso no se recomienda la autoformulación. Ahora bien, el órgano que se trasplanta también tiene riesgos. Pueden transmitir infecciones. Por eso a todo donante, sea vivo o donante fallecido, se le hacen pruebas para descartar infecciones. De hecho, se le hacen 2 pruebas diferentes para descartar la misma infección. Y si las 2 pruebas son negativas, el riesgo de desarrollar la infección es muy bajita.
De hecho, el riesgo de morirse sin el trasplante es mucho más riesgo que si adquiere una infección. Y si adquiriera la infección, muchas veces ya se pueden curar con medicinas inclusive orales, como la hepatitis C. Hace 5 años no era factible curar a todos los pacientes, hoy prácticamente es factible curar a todos los pacientes con medicinas orales por unas pocas semanas. El otro riesgo asociado a los órganos que se trasplantan es que se pueden transmitir cánceres. Por eso a todo donante vivo y fallecido se hacen estudios para descartar que no tengan cánceres. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para un trasplante de riñón? Entonces, la primera pregunta que algunos pacientes tienen es si deben estar en diálisis antes de recibir el trasplante de riñón. La respuesta es no. Sería ideal trasplantarlos antes de que empiecen diálisis. Se puede colocar en la lista de espera para trasplante renal si antes de que empiecen diálisis, pero si la función renal es menos del 20%, como muchas veces lo llaman, con una filtración glomerular de menos de 20 mililitros por minuto. Muchas veces las personas lo llaman una función renal menos del 20%. Si el paciente tiene una función mayor al 20%, de todas maneras se puede empezar a hacer una valoración pretrasplante, pero no se pueden colocar en la lista en ese momento, solo cuando la función sea menos del 20%. Este es el momento ideal para encontrar un donante vivo y terminar la evaluación. Entonces sería ideal trasplantarlos antes de que empiece diálisis. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de evaluación pretrasplante? ¿Cuáles son los objetivos de esa evaluación? Primero, determinar si necesita el trasplante renal. Usualmente es personas que desarrollan falla renal crónica, que significa que es irreversible. Por nada que hagamos se va a mejorar ese riñón ya. Entonces, ya tienen falla renal crónica irreversible, avanzado, terminal, ya van a necesitar el trasplante. Se va a descartar que tenga contraindicaciones. ¿Qué tipo de contraindicaciones estamos hablando? Contraindicaciones médicas. De pronto necesita el trasplante, pero el corazón ya está muy enfermo. Entonces de pronto toca mandarlos al cardiólogo, que les coloquen un stent, que le hagan cirugía al corazón y una vez el corazón esté bien, regresan y ya los podemos trasplantar. Pueden haber contraindicaciones quirúrgicas. De pronto necesitan el trasplante, el corazón está bien, no tiene infecciones, no tiene cánceres, no tiene nada más, pero ya los vasos se le taparon, de pronto ya no podemos hacer el trasplante. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas. O a veces hay problemas psicosociales. Si todo está bien, pero están deprimidos, no quieren vivir y demás, pues de pronto es necesario que vayan a que los vea el psicólogo, el psiquiatra, la trabajadora social, les hagan terapia, les den medicinas para que su estado anímico mejore y una vez que ya estén felices y quieran vivir y estén sonrientes y tengan los deseos de vivir, pues regresan y ahí sí ya los podemos trasplantar. Vamos a determinar cómo conseguir el trasplante renal. Básicamente, solo se consiguen riñones de donantes vivos o donantes fallecidos. Y es claro también, o es importante mencionar, que solo de seres humanos todavía no se pueden hacer trasplantes de donantes animales o órganos bioartificiales. Estamos trabajando en ello, pero todavía no es una realidad. Y el otro objetivo de la evaluación es darle información a usted y a su familia para ayudarlos a navegar el proceso. Ahora bien, el proceso de evaluación se prevé que las evaluaciones se completen en menos de 12 semanas. Entre más rápido, mucho mejor para el paciente. Entre más rápido terminen, más rápido van a estar en la lista de espera o si tienen donante vivo, inmediatamente se pueden trasplantar en pocas semanas. A todos los pacientes se les asigna un enfermero coordinador de trasplantes y es responsabilidad del paciente hacerse todas las pruebas y mantener la comunicación con su enfermero coordinador de trasplantes. La evaluación tiene varios componentes. Vamos a hacer una valoración médica, quirúrgica, psicosocial y financiera. En la valoración médica, el paciente se va a someter a una valoración para descartar que no tenga ningún problema de corazón, por ejemplo, que no tenga infecciones. Una caries en un diente es una infección. Y si los trasplantamos con las medicinas inmunosupresoras, esas bacterias de un diente pueden migrar al cerebro, eso se llama meningitis, o pueden migrar al torrente sanguíneo, eso se llama una sepsis y se pueden morir. Entonces, por supuesto que no vamos a querer que eso suceda. Por eso es necesario que vayan al odontólogo, que le calcen la muela, que se la saquen, en fin, que solucionen ese problema. Y una vez no haya infección, ya los podemos trasplantar. O si tienen algún cáncer, es necesario manejar el cáncer, curarlos del cáncer y una vez estén curados, ya los podemos trasplantar.
Según su condición, ordenaremos pruebas y consultas específicas que requiera. Se prevé que todos los pacientes estén al día con los exámenes básicos de detección del cáncer según la edad y el género. Entonces, si son mujeres que tengan el Papá Nicolau, la citología vaginal, la mamografía, la colonoscopia, si son hombres que tengan los exámenes de la próstata. Eh, la idea es que si tiene algunas pruebas ya hechas, muchas veces se pueden revisar y no necesitan repetirlas todas. Pero si están desactualizadas o son insuficientes o incompletas, muchas veces es necesario hacer o repetir algunas. También vamos a hacer una valoración quirúrgica para estar seguro que los vasos sanguíneos los podemos utilizar, las arterias, las venas, el sistema urinario. Vamos a hacerle una valoración psicosocial para asegurarse que tiene un sistema de apoyo adecuado que le va a ayudar después del trasplante. Y también vamos a hacer una valoración financiera para analizar su situación financiera y ver que tenga un cumplimiento de salud para pues estar seguro que tiene unos seguros que van a cubrir todos sus gastos relacionados con el seguimiento post-trasplante, los medicamentos, incluyendo inmunosupresores, durante el resto de su vida en la gran mayoría de los casos. Ahora bien, ¿cuál es el periodo de espera para un trasplante de riñón? Entonces depende de muchas cosas. Entonces, ¿qué tanto va a esperar? Depende de ciertos puntos que van a recibir de acuerdo al tiempo de espera. Si es un paciente pediátrico o no, ellos tienen puntos extras, o de acuerdo a la compatibilidad que tengan con ese donante y qué anticuerpos el receptor tiene en contra de los donantes. A veces es más difícil encontrar donantes, eso le da puntos extras al paciente. El periodo de espera comienza en los siguientes momentos. Si el paciente ya empezó en diálisis, el día que comenzó la diálisis es el día que va a empezar a esperar por un trasplante renal una vez haya completado toda la valoración del trasplante. Se le da retroactivamente ese tiempo que lleva en diálisis y se le coloca eso como su tiempo en la lista de espera. Pero si no está en diálisis, podemos hacer la valoración una vez la filtración glomerular estimada sea menor al 20, como mencionamos antes, o el 20% de función. Una vez esté menor al 20%, se hace la valoración y se puede colocar en la lista de espera en ese momento. El ideal, como decía, es trasplantarlos antes de que el paciente esté en diálisis. También es importante que sepan que los pacientes pueden estar en diversas listas de espera en diferentes hospitales en diferentes regiones. No pueden estar en varios hospitales en la misma ciudad o en la misma región. Pueden ser en diferentes regiones. En cada región hay diferente tiempo de espera. Aquí en Chicago, en Illinois en general, se espera 5 o 6 años por un trasplante renal. Pero si se van a California, tienen que esperar 7 años. Si se van a Nueva York, muchas veces son cerca de 10 años de espera. Entonces, dependiendo de la región, el tiempo de espera es diferente. La compra y venta de órganos es un delito federal. O sea, no puede haber tráfico de órganos o compra y venta de órganos. Eh, los pacientes que están en la lista de espera en algunas ocasiones pueden rehusarse o rechazar una oferta si no es el momento adecuado, si tienen algún problema en ese instante, y eso no quiere decir que van a perder su puesto en la lista de espera, pero eso es importante que lo hablen con su centro trasplantador. Ahora bien, ¿cómo sabemos que un donante y receptor son compatibles? Hacemos varios análisis. Analizamos los grupos sanguíneos. Hay grupos sanguíneos A, B, AB y O. El factor RH positivo o negativo no es determinante para el trasplante. En transfusiones sí, pero en trasplantes no. El grupo sanguíneo O, por ejemplo, es el donante universal. El grupo O le puede donar a cualquier paciente, a un grupo O, pacientes grupo O, A, B o AB. Pero el grupo A, por ejemplo, solo le puede donar al A y al B, pero no le puede donar al O o al B. Entonces, también la otra compatibilidad no solamente es de grupos sanguíneos, y la compatibilidad genética o la histocompatibilidad, el HLA. Entonces, hay 6 tipos de antígenos principales, y si la compatibilidad es perfecta cuando se comparten los 6 antígenos. Pero si la compatibilidad es de 0 o hasta 5 de 6, los resultados clínicos son similares. La única diferencia real es cuando la compatibilidad es perfecta. Usualmente es con gemelos idénticos. Por eso
cuando hay un donante, siempre se va a hacer pruebas cruzadas entre el donante y el receptor para estar seguro que son compatibles, antes de poder decidir que podemos proceder con el trasplante. Si los trasplantes son incompatibles, como mencionábamos, podemos hacer el intercambio pareado de riñones, o en este caso, si un donante 1 era el grupo sanguíneo B y el receptor 1 era un grupo A, entre ellos no son compatibles. Entonces, si hay otra pareja, que por ejemplo el donante 2 era grupo A y su receptor era un grupo B, lo que podemos hacer es intercambiar los donantes. El donante 1, grupo B, le da al receptor 2 y el donante 2, que era grupo A, le da al receptor 1, que era grupo sanguíneo A. De esa manera evitamos los problemas eh, inmunológicos asociados a la incompatibilidad del grupo. No todos los centros de trasplantes hacen ese tipo de trasplante, entonces por eso es muy importante que ustedes pregunten en su centro trasplantador si lo hacen o no. Aquí en Northwestern sí los hacemos. La otra opción, bueno, queríamos mencionar aquí en Northwestern, por ejemplo, hemos hecho hasta 8 parejas simultáneas de trasplante renal, donde un buen samaritano, alguien que quería ayudar a cualquier ser humano, facilitó que 7 parejas donaran entre sí y el último donante le dio al primero en la lista. Entonces, eso es algo posible. De nuevo, sería importante que hablar en el centro donde van a asistir para que les digan si ellos hacen este tipo de trasplantes o no. Aquí en la institución de trabajo sí se hace. Ahora bien, como les decía, si el trasplante va a ser incompatible, entonces podemos que funcione ese tipo de trasplante y lo podemos hacer. Podemos hacer la donación renal cruzada o pareada, o la otra es la sensibilización de los receptores, donde les removemos los anticuerpos nocivos que tiene el receptor contra el donante en un procedimiento que se llama plasmaferesis, que es básicamente como una diálisis, pero de la sangre para remover esos anticuerpos. ¿Qué sucede si no se puede encontrar un donante vivo? Entonces, básicamente hay que esperar a un donante fallecido, pero como les dije, tarda mucho, en promedio en esta región son 5 o 6 años, y desafortunadamente muchos de los pacientes pueden fallecer durante la espera. Actualmente, en Estados Unidos hay más de 100,000 personas esperando por un trasplante riñón. De nuevo, más de 100,000 personas. En Illinois, más de 3,600 en la lista de espera. ¿Cuánto se hace en promedio? Alrededor de 16 a 20,000 trasplantes en el año. O sea, la gran mayoría de pacientes no se puede trasplantar y más de 5,000 pacientes fallecen por año. Entonces, por eso decíamos que lo más grave para un paciente es estar esperando por un órgano o estar en diálisis, donde tienen mayor mortalidad. La mortalidad en diálisis, por ejemplo, si es un paciente diabético, en diálisis puede ser de 25%. ¿Qué significa eso? De 100 pacientes diabéticos en diálisis, aproximadamente 25 están muriendo cada año, es decir, 1 de cada 4. Es una mortalidad muy alta. Con un trasplante, las sobrevidas en la mayoría de centros son sobrevidas muy altas. A un año es del 96 al 99% de sobrevida, dependiendo si es un donante fallecido o un donante vivo. Lamentablemente, muchos pacientes en la lista de espera van a morir esperando un trasplante de donante fallecido. Por eso hay que considerar todas las opciones y por eso hay que considerar el donante vivo. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen los riñones en Estados Unidos? Hay una organización que se llama UNOS, que es lo que regula toda la donación y trasplante de órganos en Estados Unidos. Entonces, los riñones se distribuyen a un nivel local primero, después a un nivel regional y después a un nivel nacional. Como les dije, los pacientes pueden estar en la lista de espera en diferentes regiones, pero el tiempo de espera, como les dije, también es diferente. En California son 7 años, en Nueva York es 10 años, aquí en Illinois es alrededor de 5 o 6 años. El tiempo de espera solo se aplica a los trasplantes de donante fallecido. Si tiene un donante vivo, no tiene que esperar. Esa es la gran ventaja. Por eso es necesario que hable con sus amigos y familiares acerca de la donación en vida. Nadie se ofrecerá a darle un riñón si no saben que lo necesita. Por eso corra la voz, hable con todo el mundo. Ahora bien, ¿cuáles son los próximos cambios de la asignación de riñones a finales del 2020? Este era el mapa antiguo de distribución de órganos en la nación. Ahora la distribución se va a hacer a nivel local, dependiendo, se va a generar unos círculos
El primer círculo son 250 millas alrededor del hospital donante. Entonces, el receptor se va a conseguir en ese radio de 250 millas alrededor de donde el órgano fue donado. ¿Quién es candidato para la donación de un riñón de donante vivo? También es importante alguien que sea voluntario, que esté dispuesto a hacerlo sin ningún tipo de coerción. Deben completar la valoración médica, psicológica y quirúrgica. En la parte psicológica vamos a verificar que ese paciente lo quiere hacer realmente sin ningún tipo de coerción, que es algo que realmente le nace al corazón ayudar y salvar una vida. Por eso es que la gran mayoría de religiones están a favor de la donación. Por eso es que Juan Pablo II decía que uno de los mayores actos de amor que un ser humano podía hacer era donar un órgano, especialmente en vida, porque era darse en vida para salvar una vida. La mayoría de religiones están a favor de la donación. No es necesario que el donante sea familiar del receptor. Si el centro de trasplante puede hacer trasplante SAVE incompatible o si puede hacer el intercambio pareado de riñones. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, no es necesario que sean familiares. La histocompatibilidad y la compatibilidad de grupos sanguíneos no son necesarias. Como les decía, aquí es posible hacerlo, en otros centros sería importante que lo averiguaran. La otra cosa, los donantes deben ser personas sanas, por eso se va a hacer una valoración médica. Esa persona debe tener 2 riñones normales de igual tamaño con una anatomía adecuada. ¿Por qué mencionamos esto? Porque 1 de cada 700 personas pueden nacer con un solo riñón. Entonces no vamos a querer remover el riñón y darnos cuenta, miércoles quitamos el riñón y ya ahora el paciente no tiene otro riñón y ahora sí necesita un trasplante. De hecho, también es importante mencionar, si el paciente o el donante llegara a perder el riñón por alguna causa después de la donación, y esto pasa muy infrecuentemente, el sistema trata de proteger al donante y lo colocaría en el tope de la lista para que ya no tenga que esperar tanto por un trasplante renal si así fuera el caso. Gracias a Dios, esto es algo que muy raramente sucede. Ahora bien, pues en la parte de la valoración vamos a verificar que la anatomía de esos riñones sean normales, que la persona complete todas las fases de la valoración. Tenemos que verificar que el paciente tenga una familia y una red de soporte que esté de acuerdo y en favor de la donación y que apoye al donante. Los donantes vivos de riñón vuelven a tener una vida y una salud normal después de la donación. Esa es la expectativa. No es necesario que el donante vivo sea pariente suyo, como les decía. La cirugía para remover el riñón es mínimamente invasiva. Ya no son las incisiones de 25 centímetros donde había que remover parte de la reja costal o una de las costillas y para remover el riñón. Los pacientes duraban hospitalizados 7 y 10 días para recuperarse. Ahora la cirugía es mínimamente invasiva. Significa que vamos a remover el riñón a través de pequeñas incisiones y por eso es que los pacientes se recuperan muy rápido. En nuestro hospital los pacientes duran hospitalizados solo un día. El tiempo de recuperación son entre 2 a 3 semanas en promedio. Como les mencionaba, esta cirugía se realiza a través de cámaras y a través de pequeñas incisiones. Aquí es simplemente un diagrama de un trasplante de un riñón. Como ven, los riñones parecen 2 frijoles, usualmente hay 2 riñones. Cada riñón tiene un tubo por donde le entra la sangre, se llama la arteria renal, que es de los tubos en rojo. Lleva la sangre al riñón, el riñón filtra la sangre, remueve todas las toxinas y las expulsa a través de la orina y la orina va a través del ureter y va a la vejiga y devuelve la sangre sana o limpia a través de la vena renal, que es el tubo azul. Ahora bien, cuando ya el paciente está listo para la donación y en salas de cirugía, está acostado bajo anestesia general, lo colocamos de lado. Usualmente utilizamos 2 incisiones sobre la reja costal y una incisión en la parte baja del abdomen por donde removemos el riñón. Aquí en este esquema, si la cabeza está acá y las piernas están acá, aquí es donde normalmente está el riñón. Aquí están los 2 puertos de trabajo por donde hacemos la operación y la parte baja del abdomen es por donde removemos el riñón. Aquí una foto ya después de que se ha completado la nefrectomía y pueden ver cómo inclusive la parte estética puede ser adecuada después de la donación, como ustedes ven acá. Después de la cirugía puede haber dolor en el hombro o en el abdomen. Por eso todos los pacientes van a recibir medicinas para que estén confortables. Vamos a hacer exámenes de sangre durante la hospitalización. Deben empezar a caminar y reanudar su dieta la misma noche después de la cirugía. Se van para la casa al día siguiente usualmente.
van a estar sin trabajar entre 2 a 4 semanas, dependiendo de la actividad que hagan. La idea es que no deben levantar cosas pesadas, no más de 10, 15 libras, para que no vayan a desarrollar alguna hernia después. Después los vamos a ver a la semana, a los 6 meses, al año, a los 2 años. Otras preguntas acerca de la donación. ¿Quién paga todos los costos de valoración y la cirugía, el seguimiento de los donantes? Usualmente es el seguro del receptor. Hay algunos planes de ayuda por parte de la Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplantes. Tienen un programa donde hay planes de ayuda a potenciales donantes. ¿Qué sucede si un donante sufre una insuficiencia renal de su único riñón años después? Como les mencionaba, el sistema los protege colocándolo en el tope de la lista para que no tengan que esperar por un riñón. Usualmente los riñones de donante fallecido, de donante vivo, son los que mejor función tienen a corto y a largo plazo. Un donante vivo, un trasplante de donante vivo, un trasplante de riñón de donante vivo, el 99% de esos riñones funcionan inmediatamente en la sala de cirugía y duran en promedio 15 a 20 años. Un donante fallecido joven, usualmente el 80% funciona inmediatamente, un 20% puede requerir diálisis hasta que el riñón se recupera o se despierta, por así decirlo. Y un donante fallecido mayor, por ejemplo, esos riñones en un 60% funcionan inmediatamente, un 40% pueden requerir diálisis hasta que el riñón se recupera después. ¿Los donantes deben tomar medicinas de por vida y tener una actividad restringida y deben cambiar su dieta? La respuesta es no. La idea es que no necesitan tomar medicinas de por vida, solo van a tomar medicinas de pronto la primera semana para estar seguro que están confortables. Deben seguir teniendo una dieta normal y que sea sana y pueden realizar todas sus actividades, tanto deportivas como laborales, en general, una vez se recuperan de la cirugía. La cirugía de trasplante, el riñón enfermo del receptor suele dejarse en su sitio. Usualmente no removemos los riñones dañados, solo en contadas ocasiones. Si los riñones están muy infectados o tienen un cáncer o son poliquísticos y están muy grandes y no nos deja espacio para el nuevo trasplante, o si están botando demasiadas proteínas en algunos casos, o hay hipertensiones de muy difícil manejo asociadas a los problemas renales, muchas veces son necesarios removerlos, pero en la gran mayoría de los casos no los removemos. Se colocan usualmente debajo de la cintura. Aquí estamos mostrando la incisión que se hace en la parte baja del abdomen, o a veces son en la línea media dependiendo las circunstancias del paciente y si son ya el segundo, tercero, cuarto retrasplante de riñón, dependiendo de la causa. En esta figura estamos viendo los riñones, que como decía parecen un frijolito. Cuando removemos el riñón en el donante, lo que vamos a hacer es cortar la arteria acá, la vena renal acá y el uréter abajo. Y después al trasplantarlo, este es el riñón trasplantado, vamos a unir la arteria renal a la arteria ilíaca, que son las arterias que van a la pierna. La vena renal se pega o se anastomosa, se une con suturas a la vena ilíaca, que son las venas que drenan las piernas, y el uréter directamente se pega en la gran mayoría de los casos a la vejiga. Ahora bien, las medicinas inmunosupresoras y los medicamentos antirrechazos, en este momento, estos medicamentos que utilizamos hoy en día tienen menos efectos secundarios a los que tenían hace 20, 30, 40 años y hace que la compatibilidad inmunogenética entre el donante y el receptor sean menos importantes. En la gran mayoría de los casos, estos pacientes tienen que tomar las medicinas de por vida para que no rechacen el riñón. Solo en casos especiales, y son protocolos de investigación, por ejemplo, acá tenemos un protocolo donde hacemos trasplantes simultáneos de riñones con células madre. Ya los pacientes están desarrollando tolerancia y no necesitan medicinas de por vida, pero eso es una gran minoría y esos son en protocolos de investigación. Para la gran mayoría de pacientes van a tener que tomar medicinas de por vida. ¿Pero qué es mejor? Gastar 20 segundos en la mañana y 20 segundos en la noche tomándose 2 pastillas, ¿cierto? Usualmente después de 6 meses si no tienen otros problemas médicos, o estar conectado a una máquina de diálisis, en hemodiálisis, 3 veces por semana conectado al mediodía, donde no pueden, es muy difícil trabajar, los niveles de energía son muy bajitos, no pueden comer todo lo que quieran, están básicamente atados a estas máquinas de diálisis y no pueden salir a vacaciones, o es bastante difícil moverse, desplazarse a otras ciudades o países si están en diálisis.
Si están trasplantados, ya pueden tener una vida normal. Tienen que tomarse la medicina y por eso decía, tienen que gastar 20 segundos en la mañana, 20 segundos en la noche en la gran mayoría de casos. Eso comparado a estar encadenados a máquina de diálisis 3 veces por semana, mediodía o todas las noches, por ejemplo, conectado, dependiendo la diálisis en que estén. Entonces, como esas medicinas deben ser tomadas de por vida, necesitamos estar seguros que tengan seguros que les van a cubrir esos gastos. Estas medicinas son costosas. Sale mucho más barato tener los seguros adecuados para que les cubra estas medicinas. Las medicinas pueden costar $3,000 a $4,000 al mes. Entonces, así tengan mucha plata, ni siquiera los más ricos pagan esa plata. Los ricos tienen seguros médicos. Y si uno no es rico, ¿cierto? No va a poder o no va a querer pagar esa plata, por eso es mejor tener los seguros médicos. De hecho, algunas medicinas que se utilizaron mucho en el pasado, ya no, en la gran mayoría de los casos no es necesario utilizarla, como la prednisona. Ahora bien, ¿cuáles son los cuidados de salud después del trasplante? Entonces, la idea es que queremos evitar otras complicaciones y otros riesgos asociados o después del trasplante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a querer evitar las infecciones. Hoy con todas las pandemias del COVID y otras infecciones virales, por eso es tan importante el sentido común, es muy importante el lavado de las manos, la higiene, ponerse las vacunas. Ahora por el COVID o con todas estas infecciones respiratorias, utilizar las máscaras y tener el distanciamiento social, los 2 metros entre personas para que no adquieran infecciones pues más frecuente que cualquier otra persona. Eh, Esto de hecho es una recomendación para toda nuestra población en estos momentos. También es necesario estar haciendo chequeos permanentes para descartar que no tengan un cáncer. Por eso hay que hacer los exámenes de detección rutinarios. También si pacientes trasplantadas, mujeres, pueden tener embarazo, usualmente no nos recomendamos que lo tengan el primer año después del trasplante. Es importante que visiten a su nefrólogo de trasplantes y a su ginecólogo para determinar cuándo es un momento adecuado para quedar en embarazo. Y además hay que ajustar las inmunosupresiones porque algunas medicinas inmunosupresoras pueden tener efectos secundarios y pues que nadie quiere, como malformaciones y demás se pueden presentar. Entonces por eso hay que modificar los esquemas inmunosupresores. Entonces pues esto es todo lo que les quería contar. Si hay preguntas, con mucho gusto. Al final de esta sesión va a haber la oportunidad de hacer preguntas o también me pueden escribir a este correo electrónico. Muchísimas gracias, Juan Carlos Caicedo. Que tengan un feliz día, mucho éxito en su proceso. Acuérdense que todo es posible en la vida, hay que hacerlo con ganas, la familia debe ayudar, siempre hay una mejor opción de vida y todos debemos buscar lograr esa nueva opción de vida y para los pacientes con falla renal es el trasplante renal. Que estén muy bien, feliz día.